Te enseñaré 3 técnicas, la de barrido con un acetato, barrido con una cadena y cómo utilizar tintas de alcohol y tinta india. Pintaremos un fondo con corrientes marinas, corales y le daremos vida a un pez beta. Además, te compartiré algunos trucos para lograr un efecto de luz que le dará un toque a la obra tridimensional. Si eres amante del mar y de la creatividad, este video definitivamente es para ti. Si te gusta lo que ves, no olvides dejarme un like y un comentario para saber qué te pareció. Comenzamos. El primer paso es aplicar una capa uniforme de pintura blanca sobre todo el lienzo y tiene que quedar con un espesor mínimo de 2 a 3 milímetros. Esto nos ayudará a que los colores que vamos a poner posteriormente se vean más vibrantes y nos ayude para hacer el arrastre. Para lograr ese efecto de celdas, a los colores que vamos a poner sobre el fondo le vamos a poner a cada uno de ellos de 3 a 4 gotas de aceite de silicón. Paso número 2. Para lograr que el mar se vea un degradado suave, vamos a utilizar 3 tonos de azul. Estos son azul ultramarino, azul turquesa y azul cielo. Para vertir la pintura, imaginariamente vamos a dividir el lienzo en 3 partes y pondremos la pintura para que predomine en cada uno de los lugares. Esto quiere decir que el azul ultramarino lo vamos a hacer que predomine en el lado inferior del lienzo, pero también pondremos algunas gotitas salteadas por algún lugar. Lo mismo haremos con el color turquesa y el azul cielo. Después de vertida la pintura, continuamos con el paso número 3. El arrastre yo lo haré con un acetato como este, pero lo puedes sustituir por una radiografía, un cartón y por qué no, hasta con una servilleta de papel. Y aquí te va un pequeño tip. Si necesitas volver a hacer el arrastre, por favor limpia muy bien el acetato, o si estás utilizando un cartón o una servilleta, tíralo y usa otro. Esta vez voy a hacer el barrido de la pintura de forma horizontal al lienzo. Y si prefieres, también puedes hacer el arrastre de forma vertical al lienzo. Coloca el acetato sobre la pintura con un ángulo aproximado de 10 grados. Y sin hacer presión, deslízalo lentamente hasta salir del lienzo. No olvides limpiar el acetato cada vez que vayas a entrar al lienzo. Observa. Paso número 4. El uso de las tintas. Considerando que este lado es el fondo del mar, es ahí donde vamos a poner las tintas solo en gotas. Para que la tinta se extienda y logremos el efecto de corales, necesitamos agregarle una gota de alcohol. Este proceso lleva algo de tiempo, no te desesperes. Dale tiempo a la tinta de crecer. Si quieres el coral más grande, puedes agregarle 1 o 2 gotas más de tinta, del mismo color o de otro. También tendrías que agregarle 1 o 2 gotas más de alcohol. Mientras hacemos este proceso, hay algo muy importante que tengo que decir, que para que la tinta se extienda correctamente, la pintura acrílica tiene que estar preparada con un medium de pegamento blanco. Yo intenté utilizar las tintas con pintura acrílica preparada con medium de fuetrol y las tintas no se extendieron. En mi próximo video te voy a decir todo lo que necesitas saber para integrar la tinta de alcohol y la tinta india en el purín o acrílico fluido. ¿Qué características y cómo debemos preparar la pintura que vamos a utilizar para poner la tinta sobre de ella? ¿Qué productos podemos utilizar para que la tinta se extienda mejor? Así que no te pierdas mi próximo video. Siguiente paso, con pintura color crema y un acetato, pinté unas líneas que simulan destellos de luz entrando en el agua. Continuamos, ahora vamos a empezar a pintar el pescado. Para eso utilicé una cadena como esta. Vertí la pintura de los colores de tu preferencia. En este caso, yo usé rojo, naranja y amarillo. Después de vertida la pintura, pon las cadenas sobre de ella. Continuamos. ¿Cómo pintar un pez con la técnica de arrastre sin dañar el fondo del lienzo?
Mientras observas lo que hago, te explicaré el por qué y cómo hacerlo. 1. Para evitar que la pintura se acumule y forme un gran charco debido a la cantidad de pintura que jalamos cada vez que hacemos un arrastre, debemos ir creando la forma del pescado de un tamaño menor al que realmente queremos tener. 2. Es importante intentar llevar la pintura siempre al mismo punto. 3. Después de cada arrastre, quita el exceso de pintura. Yo utilizo esta botella que encontré, es de un dulce mexicano llamado Lucas. Si lo puedes conseguir, la verdad te ayudaría muchísimo, pero si no lo tienes, no te preocupes. Puedes quitar el excedente de pintura con un globo o con la parte posterior de una cuchara. Hasta aquí podría cortarte el video o hacértelo mucho más rápido, pero considero que es necesario que veas cómo de a poco fui creciendo el tamaño del pescado, cuántas veces tuve que eliminar la pintura y cómo el fondo del lienzo no se dañó. Si te gusta este video, me encantaría que me apoyaras dejándome un like y comentando. Además, no sabes cuánto me motivarías a seguir creando más videos para ti. Hasta aquí llega el tamaño deseado de la aleta y la cola del pescado. Ahora con este puntero voy a marcar la silueta del cuerpo del pescado. Para pintar el cuerpo del pescado, aplicaré la técnica de barrido con un acetato. Voy a pintar las aletas y con pintura roja, usando la cadena, voy a pintar la silueta del pescado. Ahora toca dejarlo secar. Mucho más tarde, este es el resultado final. En este paso podríamos hacer solamente los detalles de ojos y boca. Sin embargo, ustedes ya saben que conmigo esto no se acaba hasta que se acaba. En lugar de ponerme a pintar solamente los detalles que faltaban, decidí hacerles una prueba. ¿Qué hubiera pasado si después de pintar el fondo hubieras decidido dejar secar el lienzo y pintar el pescado posteriormente? Ahora lo vamos a ver. La única diferencia sería que ya tengo la silueta del pescado pintada. Pongo una base de pintura y con pintura roja y la cadena hago el arrastre. En la parte del cuerpo más adelante verás cómo lo fondeo con pintura roja y voy a hacer un arrastre con pintura amarilla para darle el efecto de celdas o escamas. Ahora ya viste dos opciones de cómo pintar un pez. Podríamos haberlo dejado claro con el acrílico fluido y hacer los detalles como estoy haciendo ahora. Los ojos, la boca, algún toque de luz o de sombra. Sin embargo, yo quería hacerte este ejercicio. Ahora ya te mostré las dos opciones. ¿Cuál forma elegirías tú para hacer? ¿Con el acrílico fluido o cuando la pintura está seca? Por favor, déjamelo en los comentarios. Atención, aquí es el único lugar donde se afectó un poco el fondo debido a que ahí eliminamos el exceso de pintura, pero no te preocupes, con un poco de pintura blanca y azul nadie lo notará. En conclusión, una vez que hayas creado las formas básicas, puedes añadir detalles de ojos, boca, aletas. Estos los puedes hacer con pinceles tan detalladas como tú quieras. Y puedes añadir también efectos adicionales como sombras y reflejos de luz. Ahora hablaremos un poco de los acabados. No importa el material con el que vayas a proteger tu pintura, ya sea barniz o resina. Para hacerlo, antes tienes que limpiar muy bien tu lienzo. Recuerda que para esta técnica usamos aceite de silicón, así que te recomiendo que primero pases una toallita húmeda y limpies perfectamente la superficie. Y después, con una gasa y un poco de alcohol, vuelvas a limpiarlo antes de aplicar ya sea la resina o el barniz. Este es el resultado de este trabajo. Espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí. Si es así, no olvides dejarme una manita arriba. Espero que la información dada en este video te sea útil y que este tutorial te inspire a desarrollar tu creatividad. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.